Marido celebra el divorcio con viaje de lujo, pero esposa le da una lección bloqueando su dinero. El sol de noviembre caía con fuerza sobre la terraza del exclusivo Hotel Paradisus de Cancún, donde Carlos Mendoza levantaba su segunda copa de champán Dom Pérignon del día. A sus 45 años, se sentía como un hombre libre por primera vez en década y media. Por fin, gritó al aire, sin importarle las miradas curiosas de los otros huéspedes. Por fin me liberé de esa sanguijuela. Su amigo Roberto Villarreal, quien lo había acompañado en este viaje de celebración, movió la cabeza con una sonrisa incómoda. Roberto conocía a Elena desde que Carlos se había casado con ella, y siempre le había parecido una mujer excepcional. Pero había aprendido a no contradecir a Carlos cuando se trataba de su exesposa. «Órale, Carlos, no seas tan duro. Elena siempre fue una buena mujer», murmuró Roberto mientras tomaba un sorbo de su cerveza Corona. Carlos soltó una carcajada estridente que resonó por toda la alberca Infinity del hotel. Su piel bronceada brillaba bajo el sol caribeño, y sus lentes Ray-Ban de $500 reflejaban las aguas turquesas del mar. «¿Buena mujer? Roberto, por favor. 15 años mantuve a esa mujer. 15 años dándole casa, comida, ropa de marca, vacaciones. ¿Y para qué? Para que se la pasara viendo sus novelitas toda la tarde y criticando todo lo que yo hacía. La verdad era muy diferente. Y en el fondo Carlos lo sabía. Elena había sido quien manejaba toda su casa, quien educó prácticamente sola a sus 2 hijos, quien organizaba las cenas de negocios que tanto le habían servido para expandir su empresa de construcción. Pero Carlos había desarrollado la habilidad de reescribir la historia en su mente para justificar sus acciones. Además, continuó Carlos ajustándose la playera Polo Lacoste que se pegaba a su barriga cervecera. Ahora que los niños ya están grandes, ¿para qué la necesito? Sofía ya tiene 16 y está en la preparatoria, y Miguel tiene 14. Ellos pueden cuidarse solos. Roberto frunció el ceño. ¿Y no te preocupa dejarlos solos con Elena? Digo, si realmente piensas que es tan... ¡Ay, Roberto! Carlos lo interrumpió con un gesto despectivo de la mano. Los niños van a estar mejor sin ver nuestras peleas constantes. Y Elena... Bueno, le dejé la casa de satélite. No es como si la hubiera dejado en la calle. Lo que Carlos no mencionaba era que la casa de satélite tenía una hipoteca de 2 millones de pesos, que Elena ahora tendría que pagar sola con la pensión alimenticia de apenas 20,000 pesos mensuales que él había negociado a través de sus abogados. También había logrado ocultar la mayoría de sus activos en cuentas empresariales e inversiones que Elena, según él, nunca podría descubrir. El mesero se acercó con otra botella de Dom Pérignon. Carlos la había ordenado sin siquiera preguntar el precio. Después de todo, este viaje de 4 días en la suite presidencial del hotel le estaba costando más de 150,000 pesos, pero valía cada centavo por la sensación de libertad que experimentaba. «Señor Mendoza, ¿desea que prepare la reservación para la cena en el restaurante Frida esta noche?», preguntó el mesero con la cortesía profesional típica de los resorts de lujo. «Por supuesto, la mesa para 2, vista al mar, y que no escatimen en nada». «Hoy celebramos», respondió Carlos con una sonrisa arrogante. Mientras el mesero se alejaba, Carlos sacó su iPhone 14 Pro Max y comenzó a tomar selfies. Quería documentar cada momento de este viaje. De hecho, ya había subido varias fotos a sus redes sociales con captions como «La vida empieza a los 45» y «Nuevos horizontes, nuevas aventuras». «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le dijo a Roberto mientras posaba para otra foto. «Que Elena debe estar en casa, probablemente llorando y arrepintiéndose de haber sido tan terca durante el divorcio. Si hubiera aceptado mis condiciones desde el principio, tal vez le habría dado un poco más de dinero». Roberto decidió cambiar de tema. Conocía a Carlos desde la universidad y sabía que cuando se obsesionaba con un tema, podía hablar de ello durante horas. «¿Y qué planes tienes para tu empresa ahora que tienes más tiempo libre?». Los ojos de Carlos se iluminaron. Su empresa, Constructora Mendoza, había crecido exponentially en los últimos 5 años. Lo que había comenzado como una pequeña constructora de casas residenciales ahora manejaba contratos millonarios con el gobierno del Estado de México. «Ah, Roberto,
Ahí está lo bueno. Sin Elena molestando constantemente, voy a poder concentrarme completamente en expandir la empresa. Tengo 3 proyectos enormes en puerta, un centro comercial en Toluca, un conjunto residencial en Naucalpan y... Carlos bajó la voz conspiratorialmente. Un contrato con el gobierno para construir un nuevo hospital en Ecatepec. Ese solo proyecto vale más de 500 millones de pesos. Lo que Carlos no sabía era que Elena conocía cada detalle de estos proyectos. Durante años, había sido ella quien organizaba las cenas en su casa donde Carlos cerraba sus mejores negocios. Había sido ella quien escuchaba las conversaciones telefónicas desde la cocina, mientras preparaba café para sus invitados. Había sido ella quien archivaba meticulosamente todos los documentos que Carlos dejaba regados por la casa. ¿500 millones? Roberto silbó impresionado. ¿Cómo conseguiste un contrato tan grande? Carlos sonrió con petulancia. Conexiones, mi querido Roberto. Conexiones y saber cómo funciona el sistema. El hermano del secretario de Obras Públicas del Estado de México es, digamos, un viejo amigo. Roberto sintió un escalofrío. Conocía lo suficiente sobre los negocios en México para saber que ese tipo de conexiones usualmente implicaban pagos bajo la mesa y otros arreglos poco éticos. ¿No es peligroso mezclar negocios con política? ¿Peligroso? Carlos rió. Roberto, así es como se hacen los negocios grandes en este país. Todos lo hacen. La diferencia es que yo soy discreto e inteligente. Tengo abogados excelentes, contadores que saben mover los números, y suficientes contactos para mantener todo limpio. El sol comenzaba a declinar, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Carlos ordenó otra ronda de bebidas y decidió llamar a su contador para verificar que todo estuviera en orden con sus finanzas. Buenas tardes, licenciado Herrera, dijo cuando el contador contestó. Habla Carlos. Solo quería confirmar que todo esté perfecto con las cuentas antes de que regrese a México. Todo en orden, señor Mendoza, respondió una voz profesional del otro lado de la línea. Las cuentas empresariales están funcionando perfectamente, y el fideicomiso en las Islas Caimán está generando los rendimientos esperados. Perfecto. ¿Y la cuenta personal para gastos? También todo normal. Tiene disponibles aproximadamente 800,000 pesos entre todas las cuentas. Carlos sonrió satisfecho. Era más que suficiente para terminar sus vacaciones y cubrir cualquier gasto imprevisto. Excelente. Nos vemos el lunes cuando regrese. Después de colgar, Carlos se estiró en su camastro como un gato satisfecho. La brisa marina le acariciaba el rostro, y por primera vez en años se sentía completamente relajado. ¿Sabes qué, Roberto? Debería haberme divorciado hace años. Mira nada más esta vida. Sol, playa, dinero en el banco, libertad absoluta, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin escuchar quejas constantes, sin tener que fingir que me importan los problemas domésticos. Roberto observó a su amigo y sintió una mezcla de envidia y lástima. Era cierto que Carlos parecía más relajado que en años, pero también había algo vacío en su manera de celebrar. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. ¿No extrañas nada de tu vida anterior?, preguntó Roberto cuidadosamente. Carlos reflexionó por un momento, pero luego negó con la cabeza vigorosamente. ¿Extrañar qué? ¿Las discusiones sobre el presupuesto familiar? ¿Las quejas porque llegaba tarde del trabajo? ¿Los dramas porque no recordaba aniversarios o cumpleaños? Roberto, un hombre necesita paz para ser productivo, y Elena nunca me dio esa paz. La ironía era que Elena rara vez se quejaba. De hecho, había sido una esposa notablemente paciente durante la mayoría de su matrimonio. Las peleas constantes que Carlos recordaba habían comenzado solo en el último año, cuando Elena finalmente había empezado a cuestionar las largas ausencias de Carlos, sus gastos excesivos y su creciente desinterés en la familia. Mientras Carlos continuaba bebiendo y filosofando sobre su nueva libertad, a más de 1,000 kilómetros de distancia, en una modesta oficina de la colonia Roma en la Ciudad de México, Elena Ramírez de Mendoza estaba teniendo una conversación muy diferente. ¿Está seguro de que todo está listo, licenciado?, preguntó Elena a un hombre de unos 50 años.
vestido con un traje gris conservador y con una expresión seria pero determinada. El licenciado Alejandro Torres había sido el abogado de la familia de Elena durante años, pero Carlos nunca le había prestado atención. Para Carlos, Torres era simplemente el abogado barato que usa mi suegra, sin saber que Torres se había especializado en derecho financiero y tenía conexiones impresionantes en el mundo bancario y gubernamental. Todo está perfectamente coordinado, señora Elena, respondió Torres mientras revisaba una carpeta llena de documentos. Las órdenes de congelamiento están preparadas para ejecutarse mañana a primera hora. Los bancos ya fueron notificados y tenemos las evidencias documentales que necesitamos. Elena asintió, pero su expresión no mostraba satisfacción, sino más bien una tristeza profunda, mezclada con determinación. Durante los últimos 6 meses, había trabajado meticulosamente para reunir pruebas de las actividades financieras cuestionables de Carlos. No había sido difícil. Carlos siempre había sido descuidado con los documentos, asumiendo que Elena era demasiado simple para entender los aspectos complicados de sus negocios. No sabía que Elena había estudiado administración de empresas antes de casarse y que durante su matrimonio había tomado cursos en línea de contabilidad y finanzas para poder entender mejor el negocio familiar. ¿Y está seguro de que las autoridades fiscales van a actuar?, preguntó Elena. Completamente seguro. Las evidencias que usted recopiló son más que suficientes para iniciar una investigación formal. Los documentos muestran claramente discrepancias entre los ingresos reportados y los gastos reales, movimientos sospechosos de dinero a cuentas offshore y facturas falsas. El SAT va a estar muy interesado en revisar los últimos 5 años de declaraciones de la constructora Mendoza. Elena respiró profundamente. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que era necesario. Carlos había subestimado gravemente a la mujer con quien había estado casado durante 15 años. Entonces mañana por la mañana, cuando él esté desayunando en su hotel de lujo, va a descubrir que no puede acceder a ninguna de sus cuentas, murmuró Elena, más para sí misma que para el abogado. Exactamente. Y para cuando regrese a México va a encontrar que su mundo ha cambiado completamente. Mientras tanto, de vuelta en Cancún, Carlos terminaba su segunda botella de champán del día. El atardecer caribeño era espectacular, y él se sentía como el rey del mundo. Roberto, mañana vamos a hacer esa excursión en yate que vimos en el lobby. Y en la noche, la cena en ese restaurante japonés del hotel. Todo de primera clase, porque un hombre como yo se merece lo mejor. Roberto asintió, aunque internamente se preguntaba si Carlos no estaba exagerando un poco con los gastos. Pero decidió no decir nada. Después de todo era dinero de Carlos. ¿Y cuándo regresas a trabajar?, preguntó Roberto. El lunes. Pero va a ser diferente ahora. Sin distracciones domésticas, voy a poder enfocarme completamente en hacer crecer la empresa. Estoy pensando en comprar una oficina más grande, tal vez en Santa Fe. También quiero cambiar el coche. Estoy viendo un BMW X7 que me encantó. Carlos continuó fantaseando sobre sus planes futuros mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo caribeño. No tenía idea de que en pocas horas, todos esos planes se desmoronarían como un castillo de arena. Esa noche, después de una cena extravagante que le costó más de 8,000 pesos, Carlos se fue a dormir sintiéndose como el hombre más afortunado del mundo. Sus últimos pensamientos antes de quedarse dormido fueron sobre lo inteligente que había sido al deshacerse de Elena y lo brillante que sería su futuro. En la Ciudad de México, Elena también se preparaba para dormir, pero sus pensamientos eran muy diferentes. Revisó una vez más todos los documentos que había preparado, verificó que su teléfono estuviera cargado para recibir las llamadas que sabía que llegarían al día siguiente, y se acostó sabiendo que muy pronto Carlos Mendoza iba a descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que había desechado tan cruelmente. La tormenta estaba a punto de comenzar, y Carlos no tenía idea de lo que le esperaba. Carlos despertó a las 9 de la mañana con una sonrisa en el rostro y un ligero dolor de cabeza por el champán de la noche anterior. El sol caribeño se filtraba a través de las cortinas de lino blanco de la suite presidencial, creando patrones dorados sobre el piso de mármol travertino. Se estiró como un gato satisfecho
recordando la excelente cena de la noche anterior y anticipando otro día perfecto en el paraíso. «Buenos días, vida nueva», murmuró para sí mismo, mientras se dirigía al baño de mármol negro con vista al mar. Después de una ducha revigorante, se puso un traje de baño Tommy Bahama y una camisa de lino blanca que había comprado específicamente para este viaje. Se sentía como una estrella de cine en vacaciones. Decidió comenzar el día con un desayuno espectacular en el restaurante de la playa, seguido de la excursión en yate que había planeado con Roberto. Mientras bajaba por el elevador privado de la suite presidencial, Carlos sacó su teléfono para revisar sus mensajes. Tenía varias notificaciones de Instagram de personas comentando sus fotos del día anterior. Viviendo la vida. ¡Qué envidia, hermano! Así se hace, Carlos. Cada comentario alimentaba su ego y confirmaba que había tomado la decisión correcta. Roberto ya lo esperaba en la terraza del restaurante, vestido más modestamente con una playera polo y shorts. A diferencia de Carlos, Roberto había bebido con moderación la noche anterior y se veía fresco y descansado. «Buenos días, hombre libre», bromeó Roberto cuando Carlos se acercó a la mesa con vista panorámica al mar turquesa. «Buenos días, Roberto. ¿Ya ordenaste?» «Te estaba esperando, pensé que podríamos planear el día mientras desayunamos». Carlos se acomodó en su silla y llamó al mesero con un gesto imperioso. «Quiero el desayuno completo. Huevos benedictinos con salmón, jugo de naranja natural, café de grano y frutas tropicales. Y tráigame también un mimosa para acompañar». El mesero anotó la orden con una sonrisa profesional. «¿Y para usted, señor?», le preguntó a Roberto. «Solo huevos rancheros y café, gracias». Mientras esperaban la comida, Carlos revisó nuevamente su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de un número que no reconocía, pero decidió ignorarlas. Probablemente algún vendedor o alguien tratando de venderle seguros. Entonces, «¿Qué opinas del yate?», preguntó Carlos mostrándole a Roberto unas fotos en su teléfono. «Es un azimut de 50 pies. Nos va a costar 12,000 pesos por 4 horas, pero incluye comida, bebidas premium y un capitán que conoce los mejores lugares para hacer snorkel». Roberto silbó impresionado. «Está padrísimo, pero ¿no crees que es un poco caro?» «Roberto. Carlos negó con la cabeza condescendientemente. «No puedes pensar como pobre cuando tienes dinero. 12,000 pesos son migajas comparado con lo que voy a ganar este año. Además, ¿cuándo fue la última vez que te diste un lujo así?» La verdad era que Roberto, siendo contador de una empresa mediana, nunca podría permitirse ese tipo de gastos. Pero Carlos había insistido en pagar todo el viaje como una celebración de la amistad, y Roberto había aceptado a regañadientes. El teléfono de Carlos sonó nuevamente. Esta vez era su contador, el licenciado Herrera. «Disculpa, Roberto, es importante», dijo Carlos antes de contestar. «Licenciado, ¿qué tal? Espero que no sea nada urgente porque estoy en el paraíso», respondió Carlos con tono jovial. La voz del licenciado Herrera sonaba tensa, completamente diferente a la tranquilidad profesional del día anterior. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Podría llamarme desde un lugar privado?» Carlos frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿Algún problema con algún pago?» «Señor, por favor, necesito que me llame desde su habitación. Es muy importante». El tono alarmado del contador hizo que Carlos sintiera el primer indicio de inquietud en 3 días. «Está bien, licenciado. Le hablo en 10 minutos». Carlos colgó y notó que Roberto lo observaba con curiosidad. «¿Todo bien?» «Sí, probablemente algún trámite burocrático. Ya sabes cómo son los contadores. Todo les parece urgente», respondió Carlos, pero ya no sonaba tan seguro. Llegó el desayuno, pero Carlos apenas lo probó. La llamada del contador lo había inquietado más de lo que quería admitir. Decidió subir a su suite para hablar en privado. «Roberto, dame unos minutos. Bajo enseguida y nos vamos al yate». De vuelta en su suite, Carlos marcó el número de su contador. Herrera contestó al primer timbrazo. «Licenciado, ¿qué es tan urgente que no puede esperar hasta el lunes?» «Señor Mendoza, tenemos un problema muy serio. Esta mañana, cuando llegué a la oficina, encontré notificaciones de todos los bancos. Todas sus cuentas han sido congeladas por orden judicial.
Carlos sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Cómo que congeladas? ¿Cuáles cuentas? Todas, señor. La cuenta personal de Banamex, la de Santander, la cuenta empresarial principal, las cuentas de inversión en Banorte, incluso la cuenta del fideicomiso en Estados Unidos. Todo está bloqueado. Carlos se dejó caer en el sofá de cuero blanco de la suite, sintiendo que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Eso es imposible. ¿Por qué razón? ¿Quién dio esa orden? Según los documentos que me enviaron los bancos, fue a solicitud de la señora Elena Mendoza, representada por el licenciado Alejandro Torres. Aparentemente, presentaron evidencias de irregularidades financieras. ¿Elena? ¿Elena hizo esto? Carlos gritó tan fuerte que probablemente lo escucharon en las suites vecinas. Esa maldita. ¿Pero cómo? ¿Qué evidencias? Ella no sabe nada de mis negocios. La voz del licenciado Herrera sonaba cada vez más nerviosa. Señor, hay más. También recibí una llamada del SAT. Van a iniciar una auditoría completa de la constructora Mendoza por presunta evasión fiscal y lavado de dinero. Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se puso de pie y comenzó a caminar por la suite como un animal enjaulado. ¿Cuánto dinero tengo disponible ahora mismo? En efectivo, probablemente lo que tenga en su cartera. Todo lo demás está congelado hasta que se resuelva la investigación. Carlos revisó su cartera frenéticamente. Tenía aproximadamente 3,000 pesos en efectivo y sus tarjetas de crédito. Intentó recordar el límite de las tarjetas, pero su mente estaba en blanco por el pánico. Licenciado, ¿cómo es posible que Elena sepa sobre mis cuentas offshore? ¿Cómo consiguió esa información? No lo sé, señor. Pero según me informaron, tienen documentos muy detallados. Facturas, transferencias, movimientos bancarios. Es como si hubieran estado investigando durante meses. Carlos colgó el teléfono sin despedirse y se dirigió inmediatamente al minibar de la suite. Se sirvió un whisky Macallan de 18 años, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. Sus manos temblaban mientras vertía el licor dorado. «Esa maldita zorra», murmuró mientras tomaba un trago largo. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo carajo se atreve?» Intentó procesar la información. Elena, su sumisa y aparentemente inútil ex-esposa, había logrado de alguna manera acceder a información financiera que él creía completamente secreta. Peor aún, había conseguido convencer a las autoridades para que congelaran todo su dinero. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número de la Ciudad de México que no reconocía. «Bueno, señor Carlos Mendoza, habla el licenciado Alejandro Torres, representante legal de la señora Elena Ramírez». Carlos sintió que la sangre le hervía. «Usted, ¿qué carajo está pasando? ¿Con qué derecho congeló mis cuentas?» La voz del licenciado Torres era calmada y profesional, lo que irritó aún más a Carlos. «Señor Mendoza, le sugiero que mantenga un tono civilizado. Le estoy llamando como cortesía profesional para informarle que hemos presentado evidencias ante las autoridades correspondientes sobre irregularidades en sus declaraciones fiscales y movimientos financieros sospechosos. Eso es una mentira. Mis finanzas están completamente en orden. ¿Está seguro de eso, señor Mendoza? ¿Está seguro de que el fideicomiso en las Islas Caimán está debidamente reportado al SAT? ¿Está seguro de que los pagos en efectivo que recibió del señor Gutiérrez para el proyecto del hospital en Ecatepec están correctamente documentados? Carlos sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Cómo diablos sabía Torres sobre Gutiérrez y los pagos del hospital? No sé de qué me está hablando. Mintió Carlos, pero su voz ya no sonaba convincente. Señor Mendoza, tenemos copias de transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones telefónicas, documentos firmados y fotografías de intercambios de dinero. Su exesposa es una mujer muy meticulosa y observadora. Carlos se dejó caer nuevamente en el sofá, sintiéndose completamente derrotado. ¿Qué quiere Elena? ¿Dinero? ¿Más pensión alimenticia? La señora Elena no quiere su dinero sucio, señor Mendoza. Lo que quiere es justicia. 15 años soportó sus humillaciones, sus desprecios y sus infidelidades, mientras usted construía su fortuna a costa de la corrupción y la evasión fiscal.
Yo nunca fui infiel, protestó Carlos, aunque sabía que era una mentira. Había tenido varias aventuras durante su matrimonio, incluyendo una relación de 6 meses con su secretaria el año anterior. ¿No? ¿Y qué me dice de la señorita Andrea Morales, su secretaria? ¿O de las citas en el Hotel Camino Real los martes y jueves durante los últimos 6 meses? Carlos sintió que el mundo se volvía completamente irreal. Era imposible que Elena supiera sobre Andrea. Había sido extremadamente cuidadoso. ¿Cómo? Señor Mendoza, durante 15 años usted trató a su esposa como si fuera invisible, como si fuera una mueble más de la casa. Nunca se molestó en conocerla realmente, en saber de lo que era capaz. Elena Ramírez se graduó con mención honorífica en Administración de Empresas. Durante su matrimonio, estudió contabilidad forense y derecho fiscal. También aprendió sobre investigación privada y manejo de evidencias. Carlos se quedó completamente callado, asimilando esta información. La Elena que él conocía era una ama de casa que veía telenovelas y se quejaba de los gastos del hogar. ¿Cómo era posible que hubiera estado estudiando y planeando todo este tiempo? Además, continuó Torres, Elena tuvo la prudencia de documentar cada una de sus infidelidades, cada uno de sus desprecios, y cada una de sus transacciones financieras irregulares. Tiene suficientes evidencias para arruinarlo completamente. ¿Qué quiere?, preguntó Carlos con voz derrotada. Por el momento nada. Las autoridades ya tienen todo lo que necesitan. El SAT va a revisar sus declaraciones de los últimos 5 años. La Procuraduría va a investigar sus contratos gubernamentales. Y los bancos van a mantener congeladas sus cuentas hasta que se resuelvan todas las investigaciones. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Y cuánto tiempo va a tomar eso? Puede ser semanas, meses o años. Depende de lo que encuentren las autoridades. Pero yo tengo gastos, tengo empleados, tengo compromisos. Debió haber pensado en eso antes de humillar a una mujer que lo único que hizo durante 15 años fue amarlo y apoyarlo incondicionalmente. Torres colgó, dejando a Carlos con el teléfono en la mano y una sensación de pánico absoluto. Carlos intentó llamar inmediatamente a Elena, pero el teléfono sonaba ocupado. Intentó varias veces más, pero era evidente que Elena había bloqueado su número. Desesperado, bajó corriendo a la recepción del hotel. El conserje, un hombre elegante de unos 40 años, lo recibió con una sonrisa profesional. Señor Mendoza, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito extender mi estancia varios días más, pero tengo un problema temporal con mis cuentas bancarias. ¿Puedo pagar con efectivo? El conserje revisó su computadora. Por supuesto, señor. Su suite presidencial cuesta 3,500 pesos por noche. ¿Cuántas noches adicionales desea reservar? Carlos hizo cuentas rápidamente. Con los 3,000 pesos que tenía en efectivo, apenas podía pagar una noche adicional. Y eso sin considerar comidas, bebidas o cualquier otro gasto. Déjeme verificar algo y le confirmo, murmuró Carlos, sintiendo cómo las mejillas se le enrojecían de vergüenza. Regresó a su suite y llamó a Roberto, quien todavía lo esperaba en el restaurante. Roberto, ven a mi suite. Tenemos que hablar. Cuando Roberto llegó, encontró a Carlos paseando nerviosamente por la suite con un vaso de whisky en la mano. ¿Qué pasa, Carlos? Te ves terrible. Roberto, necesito pedirte un favor enorme. Tengo un problema temporal con mis cuentas bancarias. ¿Podrías prestarme dinero para cubrir los gastos del hotel? Roberto frunció el ceño. ¿Cuánto dinero? No sé. Tal vez 50,000 pesos para estar seguro. Roberto casi se atraganta. Carlos, yo no tengo 50,000 pesos disponibles para un préstamo. Mi límite de tarjeta de crédito apenas llega a 30,000, y no puedo usarlo todo. Carlos se dejó caer en el sofá, sintiéndose completamente perdido. Por primera vez en años, se enfrentaba a la posibilidad real de no tener dinero disponible. Roberto, esto es temporal. Elena está haciendo algún tipo de berrinche legal, pero mis abogados van a resolver todo en unos días. Roberto se sentó frente a Carlos, estudiando su expresión. Conocía lo suficiente a su amigo para saber que esto era más serio de lo que Carlos quería admitir. ¿Qué pasó exactamente? Carlos le contó una versión editada de los eventos, omitiendo las acusaciones de evasión fiscal y corrupción. Según su versión, Elena estaba usando tecnicismos legales
para congelar temporalmente sus cuentas como venganza por el divorcio. ¿Y no puedes llamar a tus abogados para que resuelvan esto rápidamente? Ya los llamé. Me dijeron que puede tomar varios días resolver el malentendido. Roberto suspiró. Carlos, puedo prestarte 10,000 pesos, pero es todo lo que tengo disponible. Y necesito que me lo devuelvas la próxima semana. Carlos asintió desesperadamente. Por supuesto, Roberto. Te lo devuelvo con intereses el lunes cuando regresemos. Mientras Roberto hacía las transferencias necesarias, Carlos intentó procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo había Elena conseguido toda esa información? ¿Realmente había estado espiándolo durante años? ¿Y cómo había logrado convencer a las autoridades tan rápidamente? Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era su secretaria, Andrea. Carlos, ¿dónde estás? Han venido auditores del SAT a la oficina. Están revisando todos los archivos y pidieron hablar contigo urgentemente. Andrea, no puedo regresar hasta el domingo. Diles que estoy en una junta de negocios fuera de la ciudad. Carlos, esto se ve muy serio. También vino tu contador muy alterado. Y hay rumores de que congelaron las cuentas de la empresa. Carlos colgó sin responder. Se sirvió otro whisky y se dirigió al balcón de la suite. El mar Caribe se extendía infinitamente azul frente a él, pero ya no le parecía un paraíso. Ahora se sentía como una prisión dorada. Mientras contemplaba el horizonte, Carlos comenzó a recordar detalles de su matrimonio que había ignorado conscientemente. Elena siempre había sido más inteligente de lo que él le daba crédito. Era ella quien manejaba el presupuesto familiar con precisión matemática. Era ella quien organizaba las cenas de negocios donde él cerraba sus mejores contratos. Era ella quien recordaba nombres, fechas y detalles importantes que él olvidaba. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había subestimado tan completamente a la mujer con quien había vivido durante 15 años? Esa noche, en lugar del yate de lujo y la cena gourmet que había planeado, Carlos cenó un sándwich en su suite mientras trataba desesperadamente de contactar a sus abogados. Pero era viernes por la noche, y nadie contestaba sus llamadas. Roberto había decidido regresar a México al día siguiente, incómodo con la situación y preocupado por los gastos. Carlos se quedaría solo en Cancún, sin dinero, sin acceso a sus cuentas, y sin entender completamente cómo su vida perfecta se había convertido en una pesadilla en menos de 24 horas. Mientras se preparaba para dormir, Carlos recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Carlos, soy Elena. Espero que estés disfrutando tu viaje de celebración. Mañana vas a recibir más noticias. 15 años es mucho tiempo para planear la venganza perfecta. Elena. Carlos leyó el mensaje 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su cerebro. Elena no solo había atacado sus finanzas. Había estado planeando esto durante años, tal vez durante todo su matrimonio. Por primera vez desde que se había casado, Carlos Mendoza se fue a dormir sintiéndose completamente vulnerable y asustado. Carlos despertó a las 5 de la mañana con el corazón palpitando como si hubiera corrido un maratón. Durante las pocas horas que había logrado dormir, pesadillas confusas habían plagado su sueño. Elena riéndose mientras contaba billetes, auditores del SAT revisando cada rincón de su oficina, y él mismo mendigando dinero en las calles de Cancún. Se sentó en la cama king size de la suite presidencial, que ahora le parecía más una celda dorada que un paraíso. El amanecer caribeño, que 2 días antes le había parecido el más hermoso del mundo, ahora se veía gris y amenazante a través de las ventanas panorámicas. Carlos se dirigió al minibar y se sirvió un vodka con jugo de naranja, ignorando el hecho de que apenas eran las 5 de la mañana. Necesitaba algo que calmara los nervios que sentía como cables de alta tensión bajo su piel. Su teléfono había estado sonando intermitentemente durante la madrugada, pero Carlos había aprendido a temer las llamadas. Cada timbrazo podía traer noticias peores. Con manos temblorosas, revisó los mensajes acumulados. Tenía 14 llamadas perdidas de números diferentes. Su contador, su abogado principal, Andrea su secretaria, el gerente de su banco, y varios números que no reconocía pero que probablemente eran periodistas o autoridades. También tenía 3 mensajes de texto que le helaron la sangre. El primero era de su contador.
Señor Mendoza, urgente. SAT encontró irregularidades mayores. Necesita regresar inmediatamente. Sus socios están pidiendo explicaciones. El segundo era de Andrea. Carlos, llegaron más auditores. También vino la policía con una orden de cateo. Necesito instrucciones. Los empleados están muy nerviosos. El tercero era de un número desconocido. Señor Mendoza, habla el reportero Juan Carlos Pérez de TV Azteca. Nos gustaría entrevistarlo sobre las acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Por favor, contacte a la brevedad. Carlos sintió que el mundo se desplomaba completamente. ¿Reporteros? ¿La prensa ya sabía sobre la investigación? Esto significaba que su reputación estaba siendo destruida públicamente, mientras él estaba atrapado en un resort de lujo sin dinero para defenderse. Marcó frenéticamente el número de su abogado principal, el licenciado Ramírez, un hombre de 60 años que había manejado sus asuntos legales durante la última década. Licenciado, habla Carlos. ¿Qué carajo está pasando? La voz del licenciado Ramírez sonaba agotada y preocupada. Carlos, ¿dónde diablos estás? Te he estado buscando desde ayer. Esto es un desastre completo. Estoy en Cancún, pero puedo regresar hoy mismo si es necesario. Es más que necesario. Es urgente. Carlos, las evidencias que presentó la señora Elena son devastadoras. Tienen documentos que ni siquiera yo sabía que existían. ¿Cómo es posible que tu exesposa tenga copias de contratos confidenciales y movimientos bancarios internacionales? Carlos se dejó caer en el sofá de cuero, sintiendo como cada palabra del abogado era como una puñalada. No lo sé, licenciado. ¿Qué tipo de evidencias? Carlos, tienen copias de los pagos en efectivo que recibiste de Gutiérrez para el proyecto del hospital. Tienen registros de las cuentas en las Islas Caimán que nunca reportaste al SAT. Tienen fotografías tuyas recibiendo sobornos en el restaurante del Hotel Four Seasons. ¿Cómo es posible que no supieras que te estaban vigilando? Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las fotografías en el Four Seasons recordaba esa reunión perfectamente. Había sido hace 3 meses, cuando había recibido $200,000 en efectivo del hermano del secretario de Obras Públicas como adelanto por el contrato del hospital. Había elegido ese restaurante precisamente porque creía que era discreto y seguro. ¿Fotografías? ¿Cómo consiguió fotografías? No lo sé, Carlos, pero las tienen. Y no son fotos borrosas tomadas desde lejos. Son fotos profesionales con buen zoom, donde se puede ver claramente tu cara, la cara de Gutiérrez y los maletines de dinero intercambiándose. Carlos comenzó a caminar desesperadamente por la suite. ¿Había Elena contratado detectives privados? ¿Había estado espiándolo durante meses o años sin que él se diera cuenta? Licenciado, ¿qué tan grave es la situación legalmente? Hubo una pausa larga antes de que el abogado respondiera. Carlos, te voy a ser completamente honesto. Con las evidencias que tienen, podrías estar enfrentando cargos de evasión fiscal agravada, lavado de dinero y corrupción de funcionarios públicos. Estamos hablando de posibles sentencias de 10 a 20 años de prisión. Carlos sintió que las piernas se le aflojaban. Se dirigió inmediatamente al minibar y se sirvió otro trago, esta vez directamente vodka sin mezclar. ¿Y no hay manera de llegar a algún acuerdo? ¿Alguna negociación? Carlos, el problema es que esto ya no está solo en manos de Elena. Las autoridades fiscales y la Procuraduría ya tienen el caso. Elena simplemente les entregó las evidencias, pero ahora ellos están conduciendo su propia investigación independiente. El teléfono de Carlos sonó con otra llamada entrante. Era Andrea nuevamente. Licenciado, tengo otra llamada. La llamo en unos minutos. Andrea, ¿qué pasa ahora? La voz de Andrea sonaba histérica. Carlos, esto es un caos total. Llegaron más auditores y también vino gente de la Procuraduría. Están sellando oficinas y llevándose computadoras. Los empleados están preguntando si van a recibir sus sueldos, y yo no sé qué decirles. ¿Sellando oficinas? ¿Cuáles oficinas? Tu oficina principal, la sala de juntas y el archivo donde guardas todos los contratos importantes. También se llevaron tu computadora personal y todos los discos duros del servidor. Carlos sintió un escalofrío de terror. En esas computadoras estaba toda la información que podría incriminarlo definitivamente. Correos electrónicos con funcionarios corruptos,
registros de pagos irregulares, documentos que mostraban claramente sus esquemas de evasión fiscal. Andrea, necesito que vayas a mi casa y traigas la computadora portátil que está en mi estudio. También los documentos que están en la caja fuerte. Carlos, no puedo hacer eso. Si me descubren moviendo documentos mientras hay una investigación en curso, yo también podría tener problemas legales. Por primera vez, Carlos se dio cuenta de que incluso las personas más leales a él comenzaban a distanciarse por miedo a las consecuencias legales. Andrea, hemos trabajado juntos durante 5 años. Necesito tu ayuda. Lo siento, Carlos, pero tengo que pensar en mi propia seguridad. Además, ayer llegó a la oficina la señora Elena acompañada de su abogado y otros hombres en trajes. ¿Elena estuvo en mi oficina? Sí, y no venía como la esposa sumisa que conocíamos. Venía como una mujer de negocios, muy elegante, muy segura de sí misma. Hablaba con una autoridad que yo nunca le había visto. Sabía exactamente qué archivos buscar y dónde encontrarlos. Carlos se quedó callado, tratando de procesar esta nueva información. La Elena que había estado casada con él durante 15 años aparentemente había sido una actuación. La verdadera Elena era una mujer inteligente, calculadora y aparentemente implacable. ¿Y qué más dijo? Me pidió que le entregara las llaves de tu oficina personal. Cuando le dije que necesitaba tu autorización, me mostró una orden judicial que le daba acceso a todos los archivos relacionados con la constructora Mendoza. Eso es imposible. Ella no tiene ningún derecho legal sobre mi empresa. Carlos, aparentemente sí lo tiene. Su abogado me explicó que como esposa durante 15 años, ella tiene derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo la empresa que se construyó con dinero de la sociedad conyugal. Carlos sintió que todo su mundo se desmoronaba. No solo Elena tenía evidencias de sus actividades ilegales, sino que también tenía derechos legales sobre su empresa. Mientras hablaba con Andrea, recibió otro mensaje de texto, esta vez directamente de Elena. Carlos, espero que estés empezando a entender la gravedad de tu situación. Esto es solo el comienzo. Tienes 2 opciones: regresar inmediatamente a México y enfrentar las consecuencias de tus actos, o quedarte en Cancún como un cobarde mientras tu imperio se desmorona. De cualquier manera vas a pagar por cada humillación que me hiciste vivir durante 15 años. Elena. Carlos leyó el mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla de terror y admiración involuntaria. La mujer que había desechado tan cruelmente aparentemente había sido un enemigo formidable disfrazado de esposa sumisa. Intentó llamar a Elena directamente, pero su número seguía bloqueado. Intentó llamar a sus hijos, Sofía y Miguel, pero ninguno de los dos contestaba. Probablemente Elena les había explicado la situación y les había pedido que no hablaran con él hasta que todo se resolviera. Roberto tocó a la puerta de la suite alrededor de las 8 de la mañana. Había cambiado su vuelo para salir esa misma tarde, claramente incómodo con toda la situación. Carlos, vengo a despedirme. Mi vuelo sale a las 3. Roberto, no te vayas, te necesito aquí. Roberto negó con la cabeza. Carlos, esto es más serio de lo que me dijiste ayer. Ayer en la noche vi las noticias en mi teléfono. Tu caso está saliendo en todos los periódicos y noticieros de México. Carlos sintió que el corazón se le detenía. ¿En las noticias? Roberto le mostró su teléfono. En la pantalla se veía un artículo del periódico El Universal con el titular: Empresario constructor investigado por corrupción y lavado de dinero. Había una foto de Carlos sonriendo en algún evento social, junto a otra foto de Elena saliendo de un edificio de gobierno con expresión seria y determinada. Roberto, ¿puedes leerme el artículo? Roberto comenzó a leer. Las autoridades fiscales y la Procuraduría General de la República han iniciado una investigación formal contra el empresario Carlos Mendoza, propietario de la constructora Mendoza, por presunta evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción de funcionarios públicos. La investigación comenzó después de que su ex esposa, Elena Ramírez, presentara evidencias documentales que incluyen fotografías, grabaciones y documentos financieros que aparentemente demuestran irregularidades en contratos gubernamentales valuados en más de 500 millones de pesos. Carlos se dejó caer en una silla, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba públicamente.
Sigue leyendo, murmuró. La señora Ramírez, quien estuvo casada con Mendoza durante 15 años, aparentemente recopiló evidencias durante varios años antes de presentarlas a las autoridades. Según fuentes cercanas al caso, las evidencias incluyen pruebas de cuentas bancarias no declaradas en paraísos fiscales, pagos en efectivo a funcionarios públicos, y un complejo esquema de facturas falsas diseñado para evadir impuestos. Roberto hizo una pausa y miró a Carlos con una expresión que mezclaba lástima y decepción. «Carlos, ¿todo esto es verdad?» Carlos no pudo responder. Cualquier cosa que dijera podría usarse en su contra más tarde. Y además, Roberto ya conocía la respuesta por su expresión. «El artículo continúa», dijo Roberto. «Mendoza se encuentra actualmente fuera del país, según fuentes de su empresa, mientras que todas sus cuentas bancarias han sido congeladas como parte de la investigación. Su exesposa, quien aparentemente estudió contabilidad forense y derecho fiscal durante su matrimonio, ha sido descrita por investigadores como meticulosa y extremadamente preparada en la presentación de evidencias. ¿Dice algo más sobre Elena? Sí. Dice que Elena Ramírez trabajó durante varios años como voluntaria en organizaciones que combaten la corrupción gubernamental, donde aparentemente aprendió técnicas de investigación y documentación de evidencias. También menciona que tiene un título universitario en administración de empresas que obtuvo antes de casarse, información que aparentemente era desconocida para muchas personas cercanas a la familia. Carlos sintió una mezcla de horror y admiración involuntaria. Durante 15 años había estado casado con una mujer que aparentemente era más inteligente, más educada y más estratega de lo que él jamás había imaginado. Elena no solo había estado planeando su venganza, sino que se había estado preparando académica y profesionalmente para ejecutarla de la manera más devastadora posible. «Roberto, necesito que me hagas un favor más. ¿Puedes quedarte un día más? Te prometo que te voy a explicar todo y te voy a compensar por cualquier problema que esto te cause». Roberto suspiró profundamente. «Carlos, te conozco desde la universidad. Sé que en el fondo eres una buena persona, pero también sé que te dejaste llevar por la ambición y el poder. No puedo quedarme más tiempo porque tengo responsabilidades en México, y francamente, no quiero estar asociado públicamente con este escándalo. Ni siquiera por nuestra amistad de 20 años. Precisamente por nuestra amistad de 20 años es que te voy a dar un consejo. Regresa inmediatamente a México, busca al mejor abogado penalista que puedas encontrar, y prepárate para enfrentar las consecuencias de tus acciones. Esconderte en Cancún solo va a hacer que te veas más culpable». Después de que Roberto se fue, Carlos se quedó completamente solo en la suite presidencial. Por primera vez en su vida adulta, se encontraba sin dinero, sin apoyo y sin opciones claras. Llamó al servicio a cuartos y ordenó una botella de whisky Johnny Walker Blue Label. Cuando llegó la cuenta, vio que costaba 4,500 pesos. Era más dinero del que tenía disponible en efectivo. «¿Pueden cargarlo a mi habitación?», preguntó al mesero. «Por supuesto, señor Mendoza». Carlos se sirvió un vaso generoso y se dirigió al balcón. El mar Caribe se extendía infinitamente frente a él, pero ya no representaba libertad. Ahora se sentía como un espejo que reflejaba la vastedad de sus problemas. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número internacional. «Bueno, señor Mendoza, habla James Richardson del Bank of Cayman. Tenemos algunas preguntas sobre su cuenta fiduciaria». Carlos sintió un escalofrío. Incluso sus cuentas offshore estaban siendo investigadas. «¿Qué tipo de preguntas?» «Hemos recibido solicitudes oficiales del gobierno mexicano para congelar y revisar todas las transacciones de su cuenta durante los últimos 5 años. También hemos recibido documentación que sugiere que algunos de los fondos depositados podrían tener orígenes ilícitos». «Eso es ridículo. Todos mis depósitos son de fuentes legítimas. Señor Mendoza, entre la documentación que recibimos, hay copias de transferencias que corresponden exactamente con depósitos en su cuenta, pero que según las autoridades mexicanas, nunca fueron reportados como ingresos. También hay fotografías de usted recibiendo dinero en efectivo, que posteriormente fue depositado en nuestra institución». Carlos colgó el teléfono,
sintiéndose completamente derrotado. Elena no solo había documentado sus actividades ilegales en México, sino que había rastreado el dinero hasta sus cuentas internacionales. Mientras contemplaba el horizonte, Carlos comenzó a recordar conversaciones y situaciones de su matrimonio que ahora cobraban un significado completamente diferente. Elena siempre había estado presente durante sus cenas de negocios, sirviendo café y aparentemente ignorada por todos los presentes. Pero ahora se daba cuenta de que ella había estado escuchando cada palabra, memorizando cada detalle y probablemente grabando conversaciones. También recordó que Elena siempre había insistido en organizar su oficina en casa, diciéndole que quería ayudarlo a mantenerse organizado. Ahora entendía que había estado copiando documentos y fotografiando evidencias durante años. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era el gerente del hotel. «Señor Mendoza, ¿podría venir a recepción? Necesitamos hablar sobre algunos asuntos relacionados con su cuenta». Carlos bajó al lobby con una sensación de terror creciente. El gerente, un hombre elegante de unos 50 años, lo recibió con una expresión seria. «Señor Mendoza, hemos recibido instrucciones de nuestro Departamento de Finanzas Corporativo de suspender temporalmente el crédito en su habitación hasta que se resuelvan algunos problemas con sus tarjetas de crédito». ¿Problemas con mis tarjetas? Aparentemente, los bancos emisores han bloqueado sus tarjetas como parte de una investigación. Su cuenta actual en el hotel es de 78,000 pesos, y necesitamos que la liquide antes de continuar proporcionando servicios. Carlos sintió que el mundo se desplomaba completamente. Sin acceso a sus cuentas bancarias y sin tarjetas de crédito, no tenía manera de pagar la cuenta del hotel. ¿Puedo tener un día para resolver esto? El gerente lo miró con simpatía profesional. «Por supuesto, señor Mendoza. Pero si no puede liquidar la cuenta mañana por la mañana, tendremos que pedirle que desaloje la suite». Esa noche Carlos se quedó despierto en el balcón de la suite, bebiendo directamente de la botella de whisky y contemplando un futuro que parecía completamente negro. Por primera vez en años, se sintió completamente vulnerable y asustado. Alrededor de las 2 de la mañana, recibió un último mensaje de Elena. «Carlos, mañana vas a recibir más noticias. Los medios ya tienen la historia completa. Tus socios están distanciándose. Tus empleados están buscando otros trabajos. Y tus hijos finalmente están entendiendo qué tipo de hombre es realmente su padre. Pero no te preocupes, esto es solo el segundo acto. El final va a ser mucho más dramático. Duerme bien si puedes. Elena». Carlos leyó el mensaje varias veces antes de que las palabras realmente penetraran en su cerebro alcohol. Elena no solo había destruido sus finanzas y su reputación, había orquestado una campaña sistemática para desmantelar completamente su vida. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Carlos Mendoza comenzó a llorar. Carlos despertó en el piso de mármol del balcón, con el sol caribeño quemándole la cara y el sabor amargo del whisky impregnado en su boca. La botella de Johnny Walker Blue Label yacía vacía a su lado, y su cabeza parecía estar siendo atravesada por miles de agujas incandescentes. Por un momento confuso, no recordó dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Luego, como una avalancha implacable, todos los eventos de los últimos días se estrellaron contra su conciencia. Se las arregló para incorporarse lentamente, sintiendo como si cada uno de sus músculos hubiera sido golpeado con un martillo. Su teléfono mostraba cientos de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales y alertas de noticias. La pantalla marcaba las 11:47 a.m. del domingo. Había estado inconsciente durante casi 10 horas. Con manos temblorosas revisó los mensajes más recientes. El primero era de su hermana Mercedes, quien vivía en Guadalajara. «Carlos, ¿qué diablos está pasando? Saliste en las noticias nacionales. Mamá está en shock. Necesitas explicarme inmediatamente qué está sucediendo». El segundo mensaje era de su socio minoritario en la constructora, ingeniero Ramón Gutiérrez. «Carlos, necesito hablar contigo urgentemente. Los bancos están pidiendo que liquide mi participación en la empresa. También llegaron auditores a mi oficina haciendo preguntas sobre nuestros contratos conjuntos. Esto me está afectando gravemente.
El tercero era del director de la escuela privada donde estudiaban sus hijos. Señor Mendoza, necesitamos hablar sobre la situación de Sofía y Miguel. Otros padres de familia están expresando preocupaciones y necesitamos discutir cómo manejar esto de la manera más apropiada para los menores. Pero el mensaje que realmente le heló la sangre era de un número desconocido. Señor Mendoza, habla el LIC. Fernando Salinas, abogado penalista. Su esposa Elena me pidió que le hiciera llegar esta información. Las autoridades han emitido una orden de aprehensión en su contra. Tiene 48 horas para presentarse voluntariamente antes de que Interpol emita una alerta roja internacional. Su situación es extremadamente grave. Le sugiero que regrese inmediatamente a México y se entregue con representación legal adecuada. Carlos sintió que las piernas se le aflojaron completamente. Una orden de aprehensión significaba que oficialmente era un fugitivo de la justicia. Si no regresaba a México en las próximas 48 horas, se convertiría en un prófugo internacional. Intentó llamar a su abogado principal, pero el teléfono sonaba fuera de servicio. Intentó con su contador, pero tampoco contestaba. Era domingo, pero la gravedad de la situación debería haber hecho que alguien estuviera disponible. Finalmente logró contactar a Andrea, quien contestó después de varios timbrazos con voz cautelosa. ¿Carlos? Andrea, gracias a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie contesta mis llamadas? La voz de Andrea sonaba completamente diferente. Ya no era la secretaria obediente y eficiente que había conocido durante 5 años. Sonaba distante, casi hostil. Carlos, tengo que decirte algo importante. Ayer renuncié a mi puesto en la empresa. ¿Cómo que renunciaste? ¿Por qué? Porque llegaron más investigadores. Y me dijeron que como tu secretaria personal, yo podría ser considerada cómplice de tus actividades ilegales. Mi abogado me recomendó distanciarme completamente de ti y de la empresa. Carlos sintió una puñalada de traición. Andrea, nosotros teníamos una relación especial. ¿Cómo puedes abandonarme así? ¿Relación especial? La voz de Andrea se volvió fría como el hielo. Carlos, esa relación especial era tú aprovechándote de tu posición de poder para obligarme a tener relaciones contigo. Yo necesitaba el trabajo y tú lo sabías. Lo que hiciste conmigo se llama acoso sexual y abuso de autoridad. Carlos se quedó completamente callado. En su mente, la relación con Andrea había sido consensual, un romance de oficina entre 2 adultos. Pero ahora, visto desde la perspectiva de Andrea, se daba cuenta de que había usado su poder como jefe para manipularla. Además, continuó Andrea, la señora Elena me contactó directamente. Me explicó que ella tenía evidencias de cómo me presionaste para tener relaciones contigo, incluyendo grabaciones de conversaciones donde me amenazaste con despedirme si no accedía a tus demandas. ¿Elena tiene grabaciones de conversaciones privadas? Carlos, Elena tiene grabaciones de todo. Aparentemente instaló dispositivos de grabación en tu oficina, en tu coche y en varios lugares de tu casa. Ha estado recopilando evidencias durante años. Carlos sintió que el mundo se volvía completamente surreal. ¿Durante cuántos años? Según me dijo, comenzó a sospechar de tus actividades ilegales hace aproximadamente 5 años, cuando notó discrepancias entre los ingresos que reportabas en casa y el estilo de vida que llevabas. Desde entonces, ha estado documentando meticulosamente cada una de tus transacciones, cada una de tus reuniones sospechosas y cada una de tus infidelidades. Carlos se dejó caer en el sofá de la suite, sintiendo que toda su vida había sido una mentira. Durante 5 años, Elena había estado espiándolo, estudiándolo y preparando su destrucción, mientras él la trataba como una simple ama de casa. Andrea, ¿qué más te dijo Elena? Me dijo que tú nunca la respetaste, nunca valoraste su inteligencia y nunca te molestaste en conocer realmente a la mujer con quien estabas casado. Me dijo que Elena Ramírez que conocías era una actuación, una máscara que usó durante años para protegerse y proteger a sus hijos, mientras recopilaba evidencias suficientes para destruirte completamente. ¿Y tú le creíste? Carlos, después de trabajar contigo durante 5 años, después de ver cómo tratabas a tu esposa, después de experimentar personalmente tu manipulación y abuso de poder, sí, le creí completamente.
Andrea colgó el teléfono dejando a Carlos en un silencio absoluto. Carlos se dirigió al minibar y descubrió que solo quedaba una pequeña botella de brandy. Se la bebió de un trago, pero el alcohol ya no le proporcionaba el alivio que buscaba. Su cuerpo estaba deshidratado y tóxico, y su mente estaba comenzando a procesar la verdadera magnitud de su destrucción. Encendió la televisión y cambió al canal de noticias. Inmediatamente apareció su foto en pantalla, junto con el titular: Empresario prófugo, Carlos Mendoza. Huye a Cancún mientras autoridades desmantelan su imperio de corrupción. El reportero, un hombre serio de unos 40 años, estaba narrando la historia. En desarrollos recientes del caso que ha sacudido al mundo empresarial mexicano, el empresario Carlos Mendoza continúa fugitivo en Cancún, mientras las autoridades han descubierto lo que describen como una de las redes de corrupción más sofisticadas jamás documentadas en el sector de la construcción. La imagen cambió para mostrar video de auditores sacando cajas de documentos de las oficinas de la constructora Mendoza. Las evidencias presentadas por Elena Ramírez, ex esposa de Mendoza, incluyen más de 500 documentos, 200 horas de grabaciones de audio y miles de fotografías que documentan un periodo de 5 años de actividades ilegales. Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿500 documentos? ¿200 horas de grabaciones? Elena había sido más meticulosa de lo que jamás había imaginado. El reportero continuó. Según fuentes cercanas a la investigación, la señora Ramírez trabajó durante años como una investigadora encubierta dentro de su propio hogar, utilizando su acceso íntimo a las actividades de su esposo para documentar evidencias que las autoridades describen como irrefutables. La imagen cambió para mostrar una entrevista con Elena. Carlos quedó completamente shock al verla. La mujer en pantalla no se parecía en nada a la Elena sumisa que había conocido durante 15 años. Esta Elena tenía el cabello perfectamente peinado, llevaba un traje de negocios elegante y hablaba con una autoridad y confianza que él nunca había visto. La corrupción en el sector de la construcción afecta a todos los mexicanos, estaba diciendo Elena con voz clara y firme. Cuando empresarios sin escrúpulos pagan sobornos para obtener contratos públicos, cuando evaden impuestos que deberían financiar hospitales y escuelas, cuando lavan dinero que debería estar creando empleos legítimos, todos nosotros pagamos el precio. Carlos no podía creer lo que estaba viendo. Esta mujer articulada, inteligente y poderosa no era la Elena que había conocido. ¿O había sido él quien nunca se había molestado en ver realmente a su esposa? El reportero le hizo una pregunta a Elena. Señora Ramírez, ¿por qué decidió esperar tantos años para presentar estas evidencias? Elena miró directamente a la cámara, y Carlos sintió que sus ojos lo estaban atravesando a través de la pantalla. Necesitaba estar absolutamente segura de que tenía evidencias suficientes para que la justicia actuara definitivamente. También necesitaba proteger a mis hijos y prepararme económica y legalmente para las consecuencias de enfrentar a un hombre poderoso y sin escrúpulos. Pero principalmente, quería que Carlos tuviera tiempo suficiente para demostrar si era capaz de cambiar, de respetar a su familia, de actuar con honestidad. Desafortunadamente, en lugar de mejorar, sus actividades ilegales se intensificaron y su desprecio hacia mí y hacia nuestros hijos se volvió insoportable. Carlos apagó la televisión, incapaz de continuar viendo. Se dirigió al teléfono de la habitación y llamó a recepción. Buenos días, señor Mendoza. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito hablar con el gerente urgentemente. Un momento, por favor. Después de varios minutos, el gerente se puso al teléfono con voz cautelosa. Señor Mendoza esperaba su llamada. Tenemos que discutir el estado de su cuenta. ¿Cuánto debo exactamente? Su cuenta actual es de 93,400 pesos. Esto incluye la suite, comidas, bebidas y servicios diversos. Carlos hizo cuentas rápidamente. Tenía aproximadamente 500 pesos en efectivo en su cartera. Era todo el dinero disponible que tenía en el mundo. ¿Puedo liquidar parcialmente la cuenta y establecer un plan de pagos para el resto? Hubo una pausa incómoda. Señor Mendoza, dado que su caso ha aparecido en las noticias nacionales
Nuestras políticas corporativas requieren que liquidemos completamente su cuenta antes de proporcionar servicios adicionales. ¿Eso significa que tengo que desalojar la suite? Me temo que sí, señor. Puede permanecer hasta las 2 de la tarde para resolver la situación, pero después de esa hora tendremos que pedirle que se retire. Carlos colgó el teléfono sintiéndose completamente perdido. En pocas horas estaría literalmente en la calle, en un país extranjero, sin dinero, y con una orden de aprehensión esperándolo en México. Intentó llamar a varios amigos y familiares, pero nadie contestaba sus llamadas. Era evidente que su escándalo público había hecho que todos quisieran distanciarse de él. Finalmente, decidió llamar a sus hijos directamente. Marcó el número de Sofía, su hija de 16 años. ¿Bueno? La voz de Sofía sonaba cautelosa. Sofía, mi amor, soy papá. Hubo un silencio largo antes de que Sofía respondiera. Hola, papá. ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Estás bien? Papá, ¿es verdad todo lo que están diciendo en las noticias? Carlos sintió que el corazón se le partía. Sofía, es complicado. Hay muchos malentendidos. ¿Es verdad que robaste dinero del gobierno? ¿Es verdad que engañaste a mamá durante años? ¿Es verdad que le pegabas a mamá? ¿Qué? Yo nunca le pegué a tu mamá. Papá, mamá nos enseñó fotos de moretones en sus brazos. También nos enseñó grabaciones donde le gritabas y la amenazabas. Carlos sintió que el mundo se desplomaba completamente. No recordaba haber golpeado físicamente a Elena, pero sí recordaba varias discusiones donde había perdido el control y había gritado. ¿Era posible que en algún momento la hubiera lastimado físicamente sin darse cuenta? Sofía, yo amo a tu mamá y los amo a ustedes. Todo esto es un malentendido gigante. Papá, ayer vinieron reporteros a la escuela. Mis amigas me están preguntando si mi papá es un criminal. Miguel está tan avergonzado que no quiere salir de su cuarto. Carlos comenzó a llorar abiertamente. Sofía, por favor, déjame explicarte. Papá, mamá nos explicó todo. Nos dijo que durante años fingió ser sumisa y callada para protegernos, pero que siempre supo que tú estabas haciendo cosas malas. Nos dijo que documentó todo para asegurarse de que cuando actuara, tuviera evidencias suficientes para protegernos completamente. ¿Y tú le crees a tu mamá? Hubo otra pausa larga. Papá, durante años mamá nos cuidó, nos ayudó con la tarea, nos llevó al médico, organizó nuestras fiestas de cumpleaños y estuvo presente en cada momento importante de nuestras vidas. Tú siempre estabas trabajando o en juntas, y cuando estabas en casa, tratabas a mamá como si fuera tu sirvienta. Así que sí, le creo a mamá. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba completamente. No solo había perdido su dinero, su empresa y su libertad, también había perdido a sus hijos. ¿Puedo hablar con Miguel? Miguel no quiere hablar contigo ahora, papá. Está muy enojado y muy confundido. Sofía, por favor, dile que lo amo. Se lo diré, papá. Pero necesitas saber algo. Nosotros vamos a estar bien. Mamá nos explicó que ella estuvo preparándose para este momento durante años. Tiene dinero ahorrado, tiene planes para nuestro futuro, y tiene el apoyo de muchas personas que la respetan. ¿Qué tipo de planes? Mamá va a abrir una consultoría para ayudar a otras mujeres que están en situaciones de abuso y corrupción doméstica. También va a escribir un libro sobre su experiencia. Dice que quiere que su historia ayude a otras mujeres a encontrar el valor para enfrentar a hombres poderosos que abusan de ellas. Carlos sintió una mezcla de admiración involuntaria y terror absoluto. Elena no solo había destruido su vida, sino que estaba convirtiendo esa destrucción en una plataforma para ayudar a otras mujeres. Sofía, ¿tú me perdonas? Papá, yo te amo porque eres mi papá, pero no puedo perdonar lo que le hiciste a mamá. Y no puedo perdonar que hayas robado dinero que era para hospitales y escuelas. Mamá dice que cuando salgas de la cárcel, si has aprendido a ser una mejor persona, podremos tener una relación. Pero eso va a depender de ti. Después de colgar con Sofía, Carlos se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a las verdaderas consecuencias de sus acciones. A la 1 de la tarde, tocaron a la puerta de la suite. Era el gerente del hotel acompañado de 2 guardias de seguridad. Señor Mendoza,
Lamentamos mucho la situación, pero necesitamos que desaloje la habitación. Carlos había empacado sus pocas pertenencias en una maleta pequeña. Su ropa de diseñador, sus zapatos italianos y sus accesorios de lujo ahora le parecían completamente irrelevantes. ¿Puedo usar el teléfono del lobby para hacer una llamada? Por supuesto, señor. Carlos llamó al aeropuerto y reservó el último asiento disponible en un vuelo a la Ciudad de México que salía esa noche. El boleto le costó 8,000 pesos, dinero que tuvo que pedir prestado al gerente del hotel, con la promesa de pagarlo desde México. Mientras esperaba en el lobby del hotel por el taxi que lo llevaría al aeropuerto, Carlos recibió un último mensaje de Elena. Carlos, espero que hayas disfrutado tu último día como hombre libre. Cuando llegues a México, vas a descubrir que he donado todo el dinero recuperado de tus cuentas offshore a organizaciones que combaten la corrupción y ayudan a víctimas de violencia doméstica. También vas a descubrir que he transferido la custodia completa de nuestros hijos a mi nombre y que he solicitado una orden de restricción permanente contra ti. Pero no te preocupes, vas a tener mucho tiempo para reflexionar sobre tus errores durante los próximos 10 a 20 años en prisión. Tal vez en ese tiempo aprendas a valorar a las mujeres como seres humanos completos, no como objetos para tu conveniencia. Que tengas un buen vuelo, Elena. Carlos leyó el mensaje 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su conciencia. Elena no solo había destruido su imperio y su libertad, había donado su dinero a causas que combatían exactamente los tipos de crímenes que él había cometido. El taxi llegó, y Carlos subió con su maleta pequeña y los 500 pesos que le quedaban en efectivo. Mientras el taxi se alejaba del resort de lujo donde había celebrado su libertad, apenas 4 días antes, Carlos se dio cuenta de que Elena había orquestado la venganza más perfecta y devastadora que jamás había imaginado. Durante el vuelo de regreso a México, Carlos tuvo 3 horas para reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que durante 15 años había estado casado con una mujer extraordinaria, pero había sido demasiado arrogante y egocéntrico para reconocerlo. Elena no solo era inteligente y educada, sino que también era estratega, paciente y aparentemente más fuerte que él en todos los aspectos que realmente importaban. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos vio a varios agentes esperándolo en la puerta de la terminal. Su vida como hombre libre había terminado oficialmente. Mientras lo esposaban y lo leían sus derechos, Carlos vio a Elena esperando cerca de la salida, acompañada de sus hijos y varios reporteros. Ella no lo miró con odio o satisfacción. Lo miró con la expresión de alguien que había completado una tarea difícil, pero necesaria. En ese momento, Carlos Mendoza finalmente entendió que había subestimado gravemente a Elena Ramírez, y que esa subestimación había sido el error más costoso de su vida. La mujer sumisa, a quien había desechado tan cruelmente, había resultado ser el oponente más formidable que jamás había enfrentado, y había perdido completamente. 5 años después, el sonido metálico de la puerta de la celda abriéndose despertó a Carlos Mendoza a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 5 años. El Centro de Readaptación Social número 3 de la Ciudad de México había sido su hogar desde aquella noche fatídica, cuando llegó esposado del aeropuerto de Cancún. 5 años que se habían sentido como 50. Carlos se incorporó lentamente de la litera inferior que compartía con un compañero de celda llamado Rodrigo, un ex contador que había sido condenado por fraude fiscal. A los 50 años, Carlos había envejecido considerablemente durante su encarcelamiento. Su cabello, antes perfectamente peinado con gel importado, ahora era completamente gris y lo llevaba rapado por practicidad. Su cuerpo, que antes había mantenido en forma con un entrenador personal privado, ahora estaba flácido y encorvado por años de mala alimentación y ejercicio limitado en el patio de la prisión. Pero el cambio más notable no era físico. Durante los primeros 2 años de su condena, Carlos había mantenido la arrogancia y el sentido de superioridad que lo habían caracterizado toda su vida. Insistía en que era víctima de una conspiración, que Elena había manipulado las evidencias, que sus abogados eventualmente lograrían su libertad. Escribía cartas furiosas a periodistas, exigía entrevistas para
contar su versión de la historia, y trataba a los guardias y otros prisioneros con el mismo desprecio condescendiente que había mostrado hacia Elena durante su matrimonio. Sin embargo, durante el tercer año, algo había comenzado a cambiar. Tal vez fue cuando su apelación final fue rechazada definitivamente por la Suprema Corte. Tal vez fue cuando su madre murió de un infarto, y él no pudo asistir al funeral porque Elena y sus hijos se habían opuesto a que se le concediera permiso temporal. O tal vez fue cuando finalmente leyó las transcripciones completas del juicio y se vio forzado a confrontar, palabra por palabra, grabación por grabación, el tipo de hombre que realmente había sido. «Buenos días, Carlos», murmuró Rodrigo desde la litera superior interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días, Rodrigo». Durante estos 5 años, Carlos había desarrollado una rutina estricta que le ayudaba a mantener la cordura. Después del conteo matutino, se dirigía al taller de carpintería donde trabajaba 8 horas diarias fabricando muebles sencillos que se vendían a precios mínimos para financiar programas de rehabilitación. El trabajo manual, algo que antes habría considerado degradante, ahora le proporcionaba una sensación de propósito y le daba tiempo para reflexionar. Por las tardes, asistía a clases de alfabetización para ayudar a otros prisioneros que no sabían leer ni escribir. Esta actividad había comenzado como parte de su programa de reducción de condena por buena conducta, pero con el tiempo se había convertido en algo que genuinamente disfrutaba. Enseñar a hombres adultos a leer sus primeras palabras le había dado una perspectiva completamente diferente sobre el privilegio y la oportunidad. Los fines de semana escribía en un diario que había comenzado por sugerencia del psicólogo de la prisión. Al principio, las entradas habían sido llenas de ira y autocompasión, pero gradualmente habían evolucionado hacia algo más parecido a la introspección genuina y eventualmente al arrepentimiento real. Hoy era especial por una razón que Carlos tanto anticipaba como temía. Era el día de su única visita programada del año. Después del desayuno institucional de frijoles refritos, tortillas duras y café aguado, Carlos se dirigió al área de visitas. Se había duchado con especial cuidado esa mañana y había puesto su uniforme de prisionero más limpio. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque después de 5 años de humillaciones constantes, había aprendido a valorar la dignidad personal básica. La sala de visitas era un espacio deprimentemente funcional, con mesas de plástico blanco, sillas incómodas, y paredes pintadas de un color verde institucional que supuestamente era calmante, pero que a Carlos siempre le parecía enfermizo. Las ventanas tenían barrotes gruesos que proyectaban sombras como rejas sobre el piso de linóleo. Carlos se sentó en su mesa asignada y esperó. No sabía exactamente quién vendría a visitarlo, pero sabía que sería alguien conectado con Elena. Durante los primeros 3 años de su encarcelamiento, había recibido visitas ocasionales de su hermana Mercedes y algunos primos lejanos que venían más por obligación familiar que por afecto genuino. Pero durante los últimos 2 años, las únicas visitas habían sido de personas enviadas por Elena, su abogado para discutir asuntos relacionados con el divorcio final, un trabajador social para evaluar su progreso rehabilitativo y, ocasionalmente, algún periodista o investigador académico interesado en su caso. A las 10 en punto, Carlos vio entrar a una mujer joven que no reconoció inmediatamente. Era alta, elegante, vestida con un traje de negocios sobrio pero bien cortado. Llevaba una carpeta de cuero y tenía la compostura de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles profesionalmente. Cuando se acercó a su mesa, Carlos se dio cuenta con shock de que era su hija Sofía. La última vez que había visto a Sofía, ella tenía 16 años y era una adolescente confundida y enojada, que apenas podía mirarlo a los ojos. La mujer que ahora se sentaba frente a él tenía 21 años, se había graduado de la universidad y proyectaba una confianza madura que le recordó dolorosamente a Elena. «Hola, papá», dijo Sofía con voz neutra pero no hostil. «Sofía». Carlos sintió que se le quebraba la voz. «No esperaba... No sabía que vendrías tú. Mamá pensó que era tiempo de que habláramos». Carlos estudió el rostro de su hija, buscando rastros de la niña que había sido. Sofía tenía los ojos oscuros de Elena, pero la estructura facial de Carlos.
Era hermosa de una manera madura y sofisticada que le partía el corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Miguel? Estoy bien, papá. Me gradué de Administración de Empresas el mes pasado, igual que mamá. Miguel tiene 19 años y está estudiando ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Los dos estamos bien. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Sus hijos habían crecido y prosperado completamente sin él. ¿Y Elena? ¿Cómo está tu mamá? Sofía lo estudió cuidadosamente antes de responder. Mamá está muy bien. Su consultoría se ha expandido internacionalmente. Ahora ayuda a mujeres en toda América Latina que están en situaciones similares a la que ella vivió. También escribió 2 libros que se han convertido en bestsellers. El primero sobre su experiencia contigo, y el segundo sobre cómo las mujeres pueden identificar y documentar abuso económico y emocional. Carlos sintió una punzada de dolor y admiración involuntaria. Elena había convertido su destrucción en una plataforma para ayudar a miles de otras mujeres. ¿Ella ha rehecho su vida? ¿Está con alguien más? Sofía vaciló antes de responder. Mamá está saliendo con alguien. Se llama Dr. Ricardo Morales. Es psicólogo forense y la ayuda con su trabajo. Es un hombre muy bueno, papá. Nos trata a Miguel y a mí con respeto y cariño genuino. Carlos sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Elena había encontrado a alguien que la valoraba de la manera en que él nunca lo había hecho. ¿Y él la hace feliz? Sí, papá. Por primera vez en muchos años, mamá es genuinamente feliz. Ríe mucho, sale con amigas, tiene pasatiempos. Está viviendo la vida que se merecía siempre. Carlos asintió, sintiendo lágrimas formándose en sus ojos. Me alegro por ella. Se lo merece. Sofía lo observó con sorpresa. ¿Realmente lo dices en serio? Sí. Carlos respiró profundamente. Sofía, durante estos 5 años he tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre el tipo de hombre que era, el tipo de esposo que fui, el tipo de padre que fui. Y me di cuenta de que tu mamá se merecía algo mucho mejor de lo que yo le di. ¿Qué quieres decir? Carlos se reclinó en su silla, sintiéndose agotado por el peso de sus propias revelaciones. Quiero decir que durante 15 años estuve casado con una mujer extraordinaria, y fui demasiado arrogante y egoísta para darme cuenta. Tu mamá es más inteligente que yo, más fuerte que yo, más ética que yo, y más valiente que yo. En lugar de celebrar esas cualidades, me sentía amenazado por ellas. En lugar de valorar su inteligencia, la traté como si fuera estúpida. En lugar de apoyar sus ambiciones, la reduje a un papel de sirvienta doméstica. Sofía lo escuchaba con atención, evidentemente sorprendida por su honestidad. Continúa, dijo suavemente. Durante estos años en prisión, he leído todos los artículos sobre el trabajo de tu mamá. He visto las entrevistas que ha dado. He leído reseñas de sus libros. Y me di cuenta de que la Elena que el mundo conoce ahora es la Elena real, la mujer con quien estuve casado pero que nunca me molesté en conocer realmente. Carlos hizo una pausa, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Tu mamá no solo me superó, Sofía. Me destruyó usando nada más que la verdad y la evidencia de mis propias acciones. No usó violencia, no usó chantaje, no usó manipulación emocional. Simplemente documentó meticulosamente quién era yo realmente y permitió que la justicia actuara. Eso requiere un nivel de inteligencia, paciencia y fortaleza moral que yo nunca tuve. Sofía se inclinó hacia adelante estudiando la expresión de su padre. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Al principio, me sentía furioso. Me sentía traicionado. Pensaba que era víctima de una conspiración. Pero después de años de terapia obligatoria y mucha reflexión forzada, me di cuenta de que lo único que hizo tu mamá fue revelar la verdad sobre quién era yo. Y la verdad es que era un criminal, un misógino, un mal esposo y un padre ausente. Carlos miró directamente a los ojos de su hija por primera vez desde que había comenzado la conversación. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa de todo esto, Sofía? ¿Cuál? Que tu mamá me amó genuinamente durante años. A pesar de mis fallas, a pesar de mi arrogancia, a pesar de cómo la trataba, ella realmente me amó y trató de salvar nuestro matrimonio. Si yo hubiera sido capaz de cambiar,
Si hubieras sido capaz de valorarla y respetarla, podríamos haber tenido una vida hermosa juntos. Sofía se quedó callada durante varios minutos, procesando las palabras de su padre. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿harías las cosas de manera diferente? Carlos reflexionó cuidadosamente antes de responder. Sofía, esa es una pregunta compleja. Por supuesto que me gustaría no haber cometido los crímenes que cometí. Me gustaría no haber robado dinero público que estaba destinado a hospitales y escuelas. Me gustaría no haber evadido impuestos que podrían haber financiado programas sociales importantes. Pero ¿y con respecto a mamá? ¿Con respecto a tu mamá? Carlos suspiró profundamente. Me gustaría haber sido lo suficientemente inteligente para reconocer su valor desde el principio. Me gustaría haber sido lo suficientemente humilde para aprender de ella, en lugar de menospreciarla. Me gustaría haber sido lo suficientemente maduro para ser su compañero en lugar de su superior autoimpuesto. Y con respecto a Miguel y a mí, con ustedes, me gustaría haber estado presente. Realmente presente. No solo físicamente en la casa mientras revisaba correos del trabajo, sino emocionalmente disponible para conocerlos, para apoyar sus intereses, para ser parte de sus vidas de manera significativa. Sofía asintió lentamente. ¿Sabes qué, papá? Eso es exactamente lo que mamá esperaba que dijeras. ¿Qué quieres decir? Mamá dijo que si después de 5 años en prisión habías desarrollado genuinamente conciencia de tus errores y arrepentimiento real por el daño que causaste, entonces tal vez valdría la pena intentar reconstruir algún tipo de relación familiar. Carlos sintió una chispa de esperanza que no había experimentado en años. Eso significa que mamá está dispuesta a permitir que Miguel y yo tengamos una relación contigo, si eso es lo que nosotros queremos, bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Sofía abrió la carpeta que había traído y sacó varios documentos. Primero, tendrías que completar un programa de rehabilitación integral que incluye terapia para abusadores, educación sobre violencia doméstica y entrenamiento en manejo de la ira. Segundo, tendrías que hacer restitución completa a todas las víctimas de tus crímenes, lo cual probablemente tomará décadas. Tercero, tendrías que comprometerte a nunca intentar contactar directamente a mamá sin su permiso explícito. Carlos estudió los documentos. Eran detallados y meticulosos, exactamente el tipo de planificación cuidadosa que había llegado a esperar de Elena. ¿Y si acepto estas condiciones? Entonces Miguel y yo estaríamos dispuestos a visitarte ocasionalmente, a escribirte cartas, y eventualmente, cuando salgas de prisión, a permitir que seas parte de nuestras vidas de manera limitada. Carlos sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Era más de lo que se había atrevido a esperar. ¿Y Elena? ¿Alguna vez podré hablar con ella? Sofía negó con la cabeza gentilmente. Papá, mamá ha seguido adelante con su vida. Está en una relación feliz con un hombre que la respeta y la valora. Ha construido una carrera exitosa ayudando a otras mujeres. Tiene paz y estabilidad por primera vez en décadas. No va a arriesgar eso. Carlos asintió, entendiendo. Ella tiene derecho a esa paz. Pero, continuó Sofía, mamá dijo que si alguna vez te conviertes genuinamente en una mejor persona, si realmente cambias y te rehabilitas, entonces tal vez en el futuro distante, cuando Miguel y yo tengamos nuestras propias familias, podríamos todos estar en el mismo lugar al mismo tiempo para celebraciones familiares importantes. No como una reconciliación romántica, sino como dos personas que una vez estuvieron casadas y que ahora pueden coexistir civilizadamente por el bien de sus hijos y nietos. Carlos se quedó callado durante varios minutos, procesando esta información. Sofía, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Tú me perdonas? ¿Miguel me perdona? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Papá, el perdón es un proceso. Durante años estuve muy enojada contigo. Enojada por cómo trataste a mamá. Enojada por los crímenes que cometiste. Enojada por la vergüenza pública que trajiste a nuestra familia. Pero mamá nos ayudó a Miguel y a mí a entender que aferrarse a la ira solo nos lastima a nosotros mismos. ¿Eso significa que me han perdonado?
Significa que estamos dispuestos a darte la oportunidad de ganarte nuestro perdón, si realmente cambias. El perdón no es algo que puedes exigir o esperar automáticamente. Es algo que tienes que ganarte a través de tus acciones y tu comportamiento a lo largo del tiempo. Carlos asintió, entendiendo que era una respuesta justa y razonable. ¿Y qué me puedes decir sobre mi futuro? ¿Cuándo salgo de aquí? Tu abogado dice que con buena conducta y completando todos los programas de rehabilitación, podrías ser elegible para libertad condicional en 2 años más. Eso te daría 7 años totales de una sentencia de 12 años. ¿Y después qué? Después tendrás que reconstruir tu vida completamente. No vas a poder trabajar en construcción porque perdiste todas tus licencias profesionales. Probablemente tendrás que trabajar en empleos manuales o de servicio. Vas a vivir en condiciones muy modestas durante años mientras pagas restitución. Carlos reflexionó sobre esto. 2 años antes, la idea de trabajar en empleos menores lo habría horrorizado. Ahora, la posibilidad de cualquier tipo de libertad le parecía un regalo. ¿Sabes qué, Sofía? Eso está bien. He aprendido a valorar cosas diferentes durante estos años. ¿Cómo qué? Como el trabajo honesto, como las relaciones genuinas basadas en respeto mutuo, como la satisfacción de ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio. Sofía sonrió por primera vez durante la visita. Eso suena como el tipo de cosas que mamá esperaba escuchar. Durante la siguiente hora, Sofía le contó a Carlos sobre su vida universitaria, sobre los logros académicos de Miguel, sobre las aventuras de viaje de Elena y sobre la nueva vida que habían construido sin él. Carlos escuchó con una mezcla de dolor y orgullo, entendiendo que su familia había prosperado precisamente porque él no había estado ahí para dañarlos con su toxicidad. Cuando se acercaba el final del tiempo de visita, Sofía le entregó un sobre a Carlos. ¿Qué es esto? Es una carta de mamá. Te escribió algo, pero me pidió que no la leyeras hasta después de que yo me fuera. Carlos tomó el sobre con manos temblorosas. Era la primera comunicación directa de Elena en 5 años. ¿Vendrás a visitarme de nuevo? Si firmas los documentos de rehabilitación y realmente te comprometes con el proceso, sí. Miguel y yo hemos discutido esto mucho, y estamos dispuestos a intentar reconstruir una relación contigo. Pero tiene que ser en nuestros términos, y tiene que ser basada en quien realmente eres ahora, no en quien eras antes. Entiendo. Y acepto. Después de que Sofía se fue, Carlos regresó a su celda y se sentó en su litera. Con manos temblorosas, abrió el sobre y desdobló la carta de Elena. La letra era la misma escritura elegante que recordaba, pero el tono era completamente diferente. Carlos, si estás leyendo esta carta, significa que Sofía considera que has mostrado progreso genuino hacia convertirte en una mejor persona. Eso me da esperanza. Durante 15 años de matrimonio, traté de amarte a pesar de tus fallas. Traté de ser la esposa que necesitabas esperando que eventualmente me valoraras como la compañera que quería ser. Pero gradualmente me di cuenta de que tú no querías una compañera. Querías una sirvienta con beneficios sexuales. La mujer sumisa que conociste era una máscara de protección que usé para sobrevivir en un matrimonio que se había vuelto tóxico. La Elena real siempre fue inteligente, ambiciosa y fuerte. Simplemente escondí esas cualidades porque tú las veías como amenazas en lugar de regalos. No voy a fingir que no disfruté destruyendo el imperio que construiste a base de crímenes y arrogancia. Había una satisfacción profunda en usar tu propia evidencia contra ti, en demostrar que la mujer que habías menospreciado durante años era más inteligente y estratega que tú. Pero también había tristeza, porque representaba el final definitivo del amor que una vez sentí por ti. Sin embargo, no busqué venganza por crueldad. Busqué justicia porque era necesaria. El dinero que robaste era dinero público que debería haber construido hospitales para personas enfermas y escuelas para niños pobres. Las mujeres que abusaste económica y emocionalmente merecían que alguien las defendiera. Y nuestros hijos merecían entender que las acciones tienen consecuencias, incluso para hombres poderosos. Ahora he construido una vida que me llena de propósito y alegría. Ayudo a mujeres que están en situaciones similares a la que yo viví. He encontrado a un hombre que me respeta como su igual y que celebra mi inteligencia en lugar de sentirse amenazado por ella.
Tengo una carrera exitosa que me permite usar mis talentos completamente. No puedo regresar al pasado, y no querría hacerlo aunque pudiera. Pero si tú realmente cambias, si genuinamente te conviertes en una mejor persona, entonces tal vez en el futuro podamos coexistir en las vidas de nuestros hijos, sin toxicidad ni drama. Nuestros hijos te aman porque eres su padre, pero también respetan mi decisión de mantener distancia de ti. Si quieres ser parte de sus vidas futuras, tendrás que ganarte ese privilegio a través de acciones consistentes, no palabras vacías. Te deseo sinceramente que encuentres la paz interior y la sabiduría que te faltaron durante nuestro matrimonio. No por mí, sino por ti mismo y por nuestros hijos. Elena P.D. He donado todo el dinero recuperado de tus cuentas a organizaciones benéficas. No era dinero que merecía conservar, y ayudar a otros con él me ha dado más satisfacción que cualquier lujo material. Carlos leyó la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el cajón pequeño donde mantenía sus pocas posesiones personales. Esa noche, escribió en su diario la entrada más larga y reflexiva que había escrito nunca. 2 años después, Carlos Mendoza fue liberado bajo libertad condicional después de cumplir 7 años de su sentencia de 12 años. Había completado todos los programas de rehabilitación requeridos, había enseñado alfabetización a más de 50 prisioneros y había demostrado consistentemente buena conducta. Su primera parada después de salir de prisión no fue para buscar lujos o comodidades, fue para visitar las organizaciones benéficas que habían recibido el dinero recuperado de sus cuentas offshore, para ofrecerse como voluntario en sus programas de construcción para familias de bajos recursos. Elena nunca volvió a hablar directamente con él, pero a través de Sofía y Miguel, Carlos supo que ella había observado su progreso desde la distancia. Cuando él comenzó a trabajar honestamente en construcción para organizaciones benéficas, cuando comenzó a pagar restitución de manera consistente, cuando demostró año tras año que su cambio era genuino y permanente, Elena permitió gradualmente más interacción familiar. 5 años después de su liberación, Carlos asistió a la graduación de posgrado de Miguel. Elena estuvo allí con Ricardo, y por primera vez en más de una década, todos estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo. No hablaron directamente, pero Elena le dirigió un asentimiento de reconocimiento cuando Carlos felicitó a Miguel. Era un progreso pequeño, pero significativo. Carlos había aprendido a valorar los gestos pequeños y las victorias humildes. La mujer que una vez había sido su esposa sumisa, se había convertido en una de las activistas más respetadas de México en la lucha contra la corrupción y la violencia doméstica. El hombre, que una vez había sido un empresario arrogante y criminal, se había convertido en un trabajador de construcción humilde, que encontraba propósito en construir casas para familias que lo necesitaban. No era el final que ninguno de los dos había imaginado 20 años antes, pero era un final que reflejaba justicia, crecimiento y la posibilidad de redención a través del trabajo duro y el cambio genuino. Y tal vez, pensó Carlos, mientras manejaba su camioneta usada hacia otro proyecto de construcción benéfica, eso era suficiente. ¿Qué te pareció la historia de Carlos y Elena? ¿Crees que Carlos realmente mereció una segunda oportunidad? ¿O que Elena fue demasiado generosa al permitir que se acercara nuevamente a sus hijos? ¿Has conocido casos similares de personas que subestimaron completamente a sus parejas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias de la vida real. Si te gustó esta historia impactante, no olvides dar like al video y suscribirte al canal para más relatos que te mantendrán al borde de tu asiento. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.